Buenos días, ¿me escuchan, por favor? Bueno, bienvenidos a este tutorial, el cual tiene como objetivo presentar los elementos y las propiedades periódicas, cómo se generan. Para empezar, tenemos este contenido sobre la presentación. Uno es el origen griego, de donde surge la palabra elemento y átomo. La otra es el concepto de la alquimia, que fue previo a lo que es la química. Y por último, tenemos tabla de los elementos, en la cual hablaremos algo al respecto de sus propiedades. Para comenzar, entonces, veamos el origen griego de la palabra elemento. Empédocles, en Grecia, propuso el elemento, cuatro elementos, que son la base de los otros, como son el fuego, el aire, la tierra y el agua. Estos elementos combinados pueden generar otro tipo de entendimiento como elemento. Por ejemplo, el calor, lo seco, lo frío y lo húmedo. Estos eran conceptos en los cuales los elementos constituían la materia. En ese entonces se hablaba de materia y daban lugar a la diversidad de materiales o materia que tenemos en el universo. Ese fue un pensamiento filosófico acerca de los elementos. Tenemos también otro origen distinto al del elemento, pero es la palabra átomo. Y esa surge de Demócrito en la época del 400 antes de Cristo, donde él proponía que el átomo era partículas diminutas, indivisibles, y de acuerdo a su propiedad, se creía que podían fluir como el agua, una representación de esas esferas que pueden fluir unas sobre otras y otras que pueden estar atascadas unas con otras, formando lo que llamaríamos un sólido. Aquí hay dos representaciones, un fluido como el agua y en la otra el hierro. Entonces, el átomo surge desde también un pensamiento filosófico y decíamos que no, era pensar las partículas eran indivisibles. Después de ese origen griego de elemento y átomo, surge la alquimia. La alquimia es un pensamiento que especulativo, es decir, muchas de las cosas que se pensaban que se podían hacer eran solamente especulaciones sobre los cambios que podría sufrir la materia. En este caso, se buscaba transformar metales como el plomo en metales preciosos como la plata o el oro. La representación de los elementos o sustancias en esa época con los símbolos alquimistas está en este cuadro que aparece acá. Tendríamos aquí entonces que los cuatro elementos de los griegos que están acá, esos cuatro elementos son, digámoslo así, parte de ese lenguaje alquimista que se tiene ya por la época del surgimiento de la química alquimista. Luego surge como representante de la alquimia por parte de los árabes, está Jabir ibn Hayyan, que le conoce como el padre de la química árabe. La palabra árabe de alquimia es muy recurrente con la química. Él propuso muchos métodos de separación química, es decir, técnicas de separación como la destilación, la cristalización. Él empleó esas técnicas para poder separar sustancias y
a través de esa experimentación, él obtuvo, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Después de, ese, de este alquimista árabe tenemos otro que es Georg Ernest Stahl, alemán, ya por la época de 1700, y él propuso una teoría o promovió la idea de una teoría que llamaba el flogisto. El flogisto era la forma de explicar por qué los metales ganan peso. Esos pesos se ganan, los metales ganan peso, pero cuando se oxidan. Entonces, esa oxidación era la que le decían que era la teoría del flogisto. Es un principio de combustibilidad utilizado para metales. Esa teoría del flogisto duró mucho tiempo, hasta que fue el padre de la química moderna la quitó. Entonces la oxidación da una explicación a por qué los metales ganan peso y los cuerpos todos combustionan. La respiración en los animales está basada en la existencia del principio de combustibilidad llamado también flogisto. Esta es una imagen que representa los procesos de oxidación o calcinación y a la vez los procesos de transformación dentro de un laboratorio alquimista. Bueno, tenemos entonces que esa es la alquimia. Todo era experimental en suposiciones, pero tenemos algo muy particular y es la química moderna nace con Lavoisier. Esta es una foto del laboratorio de Lavoisier, la cual pues está en Francia. Lavoisier fue el que propuso un tratado de química ya con conceptos modernos y con un punto de vista de teoría química. Tenía una ley de conservación de masa. Bueno, y Lavoisier propuso, entre otras, los elementos. Él propuso 23 elementos o sustancias que no se separaban, pero dentro de estos elementos, él los agrupó como oxígeno y nitrógeno, hidrógeno, luz y calor. O sea, él propuso que la luz y el calor hacían parte de los elementos. Tenemos también el grupo 2 de fósforo, azufre, carbón, cloro, flúor. El tercer grupo es también elementos puros como arsénico, bismuto, cobalto, plomo, zinc, níquel, estaño y plata. El cuarto grupo son realmente sustancias combinadas. En ese aspecto tenemos el limo o óxido de aluminio, la sílica, la alúmina, la varita y el magnesio, que son compuestos puros. También está dentro de la química moderna las propuestas de las leyes ponderables y una de ellas es propuesta por Jeremías Richer. Jeremías Richer, alemán, sugirió la composición, cantidades de compuestos relacionados que conformaban las sustancias. Allí, por ejemplo, está representado el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el sulfúrico y el nítrico, esos que están allí. Esos se empleaban para demostrar la combinación de los elementos con el oxígeno y producir ácidos también. Entonces, él da una explicación a las combinaciones posibles. En ese caso, él tiene la ley de las proporciones múltiples, que es la propuesta de él. Ahí se va depurando un poco más la química en los siguientes años con la propuesta de Proust, que es de proporciones definidas. En este caso, tengo una representación acá donde tenemos que el hidrógeno se combina con el oxígeno para dar moléculas de agua. Eran combinaciones, es decir, la proporción siempre se conserva de hidrógeno con respecto al oxígeno para formar agua. Esa es la parte que propuso Proust. De ahí viene después ya la química moderna
con la propuesta de Dalton de los elementos. Y él también propuso el concepto de la teoría atómica. O sea, ya al átomo le dio, lo relacionó con elemento. Por eso se reconoce que Dalton es el padre de la química moderna. Lavoisier es el padre de la química, pero porque desmintió la teoría del flujisto. Dalton entonces propone elementos, ahí se aprecia en la tabla que está al lado izquierdo, perdón, lado derecho, los elementos que él propuso y todavía tiene una representación por medio de símbolos. También propuso la ley de las proporciones múltiples y desarrolló la clasificación de masas atómicas. En realidad, lo que se conoce como masa atómica en la época de Dalton son masas equivalentes, es decir, ¿cuántas masas de hidrógeno podrían representar las masas de carbono? Eso es una proporción equivalente. Después de Dalton llega Gay-Lussac. Y Gay-Lussac lo que hace es justamente colocar en términos de los gases las proporciones de volumen. Entonces, volúmenes de gas pueden combinarse generando un volumen total. Entonces, de allí sale la ley de las combinaciones, de las proporciones numéricas simples por volumen. Todo esto lo hace en términos de los gases. Esos volúmenes combinados pueden generar sustancias nuevas que van a tener, obviamente, pueden tener un volumen diferente. Amedeo Avogadro establece que los volúmenes de diferentes gases tienen el mismo número de moléculas y eso lo propuso él en 1811, pero se vino a saber realmente el significado de la propuesta de Avogadro aproximadamente en 1860. Quiere decir esto que ya el número Avogadro viene a relacionar moléculas y átomos con cantidades ya como de volumen o masa. Después de Avogadro viene en la química moderna William Prout. Es inglés y él propuso una tabla, por primera vez una tabla donde el hidrógeno era la base de cálculo para los otros elementos. O sea, son múltiplos enteros del hidrógeno. El hidrógeno entonces era como la base de la cual hablaba Prout. Podemos ver entonces que esta tabla es simple, no tiene un orden, sino que se habla de proporciones y pues allí hay unos elementos que no tenían nombre, pero sí tenían un valor de masa. ¿Sí? Estos que están por acá. Y habían otros donde la masa no estaba confirmada, como el telurio, que está por acá. Telurio que está por acá. Entonces, Prout propone la primera tabla, pero sin un orden específico, solamente con base en las masas. Después de Prout, Berzelius, que descubre elementos como el torio, el cerio y el selenio, aisló el circonio, el silicio y el titanio, perfeccionó la tabla de pesos y pues corrigió algo que Dalton había dicho, pero ya la tabla de Berzelius es un poco más elaborada y todo con base en el peso del oxígeno. El oxígeno lo toma como base de 100 y el resto son múltiplos del oxígeno, es decir, por ejemplo, el flúor viene a ser 0,60 el peso del oxígeno. De esta forma, entonces había un estimativo de masa mínima y masa máxima para un elemento, ¿sí? Con base en esa propuesta de Berzelius. Esa propuesta la mejoró después Canizaro, que desarrolló los símbolos de los elementos en la representación química. Entonces Canizaro
mejoró esa escritura de los elementos como tal. Berzelius fue el que le dio las letras a los elementos, ¿sí? Bueno, tenemos entonces después de Berzelius, ya con las primeras tablas, llega un concepto que es por Dobereiner, alemán, que demostró que había elementos que tenían propiedades entriadas, es decir, si uno mira la tabla periódica, el litio, el potasio y el sodio tienen propiedades similares. Esa triada con respecto a sus propiedades es lo que da cuenta de lo que llamamos en la tabla periódica de los grupos. Entonces, en los grupos surgen por el trabajo de Robert que muestra que los elementos pueden ser agrupados y a través de eso se puede predecir qué propiedad tendría otro elemento si estuviera dentro de ese grupo. Después de Dobereiner, ya en 1829, llega la tabla periódica moderna, donde Canizaro establece ya una tabla con base en masas atómicas. Ya no es por peso equivalente, sino por masas atómicas. Entonces, eso lo hace con base en las moléculas que tenían combinación de átomos. Por ejemplo, el monóxido de carbono, el CO, tiene una masa de 28 y el ácido carbónico tiene una masa de 42. Perdón, ácido carbónico es entendido como CO2, tiene una masa de 44, es decir, tiene un oxígeno más, de ahí sale el peso del oxígeno, por diferencia entre el CO2 y el CO. Entonces, Canizaro estableció pesos relativos y pesos moleculares. Aquí tenemos pesos moleculares. Y aparte de esto, pues ya los átomos sencillos, como son hidrógeno, carbono, oxígeno, azufre, ya tenían una masa específica. Después de Canízaro viene la idea de organizar la tabla, pero por periodicidad. Entonces, el que ya dijo que la tabla podía tener periodicidad fue Champcourtois, que fue geólogo y mineralista. Champcourtois decía que la periodicidad seguía como una especie de tornillo, por eso está la representación al lado derecho de la figura, donde es como una hélice en la cual se observan que las propiedades van cambiando. Listo. Y de esta forma es un cilindro con el cual trato, un cilindro tridimensional, de establecer una periodicidad en las propiedades. Pueden mirar aquí dentro de las propiedades que los extremos de ese cilindro, por ejemplo, el oxígeno, está encima del azufre, es decir, tienen la misma propiedad, ¿sí? Aquí falla en términos del litio, pero el magnesio tiene la misma propiedad del calcio, es decir, por periodicidad se entendería cómo son las propiedades dentro del mismo grupo de la tabla periódica. Bueno, teniendo presente esto, entonces ya la tabla periódica, todo el desarrollo que se ha dado hasta este punto es en términos de una tabla periódica que se construyó por conceptos filosóficos, por tratados alquimistas y ya por elaboración y separación de sustancias puras, donde las propiedades de las sustancias son las que determinan su relación entre ellas. De allí ya nace otra tabla, que es John Newells, que clasificó los elementos, ¿sí? En octavas. Si se ve, por cada grupo hay 8 elementos.
él les dio propiedades a esos elementos y pues la idea de Newells no se la aceptaron los científicos de la época. Decían que esa ley era como la música, que es a partir de octavas. Entonces, él, a él no le aceptaban el trabajo. Pero sucede que la Sociedad de Químicos posteriormente le reconoció a Newells esa clasificación porque tenía cierta importancia y tenía cierto fundamento. Dentro de esa clasificación, entonces, de las tablas que tenemos presentes, en el momento tenemos, me voy a devolver, la, aquí no hay una tabla con respecto a Dalton, 1803, pero la primera tabla la propuso Prout, 1815. La segunda tabla la propuso Berzelius, que fue el que le dio el nombre, o sea, a los elementos les propuso la representación con las letras. Después de Berzelius, Dobereiner ya dio una clasificación, no propuso tabla, pero sí ayudó a fundamentar las propiedades de los grupos en la tabla periódica. Canízaro habló de moléculas y de átomos y ayudó a que fuera relativo a peso atómico. Después está Charcoutois con otra tabla y tenemos la tabla de Newells. La última tabla y moderna, ya la que cierra todo esto, es la propuesta de Meyer. Meyer propuso una tabla periódica, pero tuvo un pequeño error. Meyer no publicó su trabajo. El alemán ya tenía una tabla periódica, pero no la publicó. Lo hizo en 1868. En cambio, Dmitri Mendeleev, ruso, propuso la tabla periódica y la publicó, y era casi que la misma que tenía Meyer. Entonces, por eso la tabla periódica está más del lado de Meyer por parte de los alemanes y de Mendeleev. Pero nosotros como tal reconocemos a Mendeleev porque esa tabla propone propiedades y masas de elementos que no estaban descubiertos en esa época. Entonces Mendeleev tuvo esa, ese acercamiento para predecir los elementos. Entonces, la tabla periódica, hasta este punto, surge por las propiedades que exhiben las sustancias, los elementos, porque elemento es distinto a átomo. La diferencia es que átomo es un concepto que nació con la física y esa es la parte que ayuda a centrar un poco el trabajo de la tabla periódica y es el desarrollo que se hace en la física desde la idea del átomo que propone Dalton hasta la ecuación de onda que propone Schrödinger. Entonces aquí están los modelos atómicos clásicos, donde el modelo más acertado es el de Schrödinger. ¿Por qué? Porque considera que el átomo tiene una probabilidad de tener los electrones en el espacio, pero no son fijos como los tenía Bohr, es un sistema planetario, ni tampoco como el modelo de Rutherford, que decía que los electrones orbitaban también, pero en un espacio igual, o como el pudín de Thomson, que decía que las cargas estaban repartidas. Entonces el modelo atómico se perfeccionó en el sentido de que se determina el núcleo y los electrones. Y el núcleo, con el número de protones, es el que da una organización dentro de la tabla periódica diferente. Entonces, esa es la parte que tenemos pendiente para realizar. Hasta aquí realmente es el origen de la tabla periódica, cómo surgió por pensamiento filosófico, cómo transcurrió por experimentación en la alquimia y cómo se elaboró las teorías y modelos que dan cuenta del elemento y del átomo a partir de Lavoisier. Eso es todo lo que tenía para presentarles, es solamente el origen de la tabla periódica. En la siguiente charla, que
que va a ser el segundo tutorial, voy a hablar de las propiedades atómicas, las propiedades atómicas que dan cuenta de por qué la tabla periódica está organizada de esta forma. En la tercera voy a hablar de las propiedades, pero a partir de el concepto físico de la configuración electrónica. Y la última charla va a ser hablar de sustancias simples, es decir, sustancias simples y sustancias básicas llamadas, las sustancias básicas son los elementos y las sustancias simples son la combinación de ellos. Esa última parte es más del lado de enlace y parte de estructura. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, Espero verlos en la próxima charla sobre tabla periódica y propiedades atómicas. Muchas gracias.